Un joven se encuentra en el centro de un gran salón, sosteniendo una espada ceremonial. Reflexiona sobre cómo llegó pacíficamente a su ceremonia de mayoría de edad, celebrado por su familia y su prometida. Se suponía que este día sería el primer paso hacia un futuro brillante. Pero su expresión serena se quiebra en una de sorpresa, su ojo rojo muy abierto por una súbita revelación. El recuerdo se traslada a un mes antes. Rhaedoll Sane, segundo príncipe del reino de Sane, está entrenando en un patio cuando una joven le pregunta qué tipo de adulto quiere llegar a ser. Él se detiene, sorprendido por el repentino tema. Él considera su pregunta sobre el futuro. La joven, Mertina Marcel, hija del primer ministro, sonríe y le recuerda que será un adulto el próximo mes. Tras agradecerle por una toalla, Rhaedoll le explica que quiere hacer algo por el reino y apoyar a su hermano. Sigue reflexionando, admitiendo que no es muy bueno para los estudios y, en broma, se imagina convirtiéndose en un aventurero, lo que divierte a Mertina. Ya decidido, le pregunta qué tipo de impresión tiene ella de él. Habiendo tomado una decisión, mira hacia la vasta ciudad de Sane. Declara que, como príncipe, cumplirá con su deber real y se convertirá en un caballero que proteja al reino de sus enemigos. Mertina está visiblemente conmovida por sus palabras, diciendo que es un sueño maravilloso que le queda perfecto. Sonrojada, le pregunta si él, su maravilloso caballero, también la protegerá a ella. Él responde sin dudarlo, tomando su mano y besándola suavemente. Jura sacrificar cualquier cosa para proteger el reino y para protegerla a ella, llamándola afectuosamente, Tina. La promesa queda suspendida en el aire entre ellos mientras comparten una mirada tierna y sonrojada, su afecto mutuo es evidente. De vuelta en el presente, una voz interrumpe su recuerdo. Su hermano mayor, Graner Zen, el primer príncipe, comenta sobre la interesante historia. Admite que le preocupaba que Rhaedoll estuviera ansioso por la próxima ceremonia, revelando que es un rito de sucesión. Rhaedoll levanta la vista en estado de shock, llamando a su hermano. La espada sagrada, Dainslave, ha sido transmitida desde los tiempos del primer rey. La leyenda sostenía que quienquiera que pudiera desenvainar la espada se convertiría en el nuevo rey, pero durante cientos de años, nadie lo había logrado. Se había convertido en un mero símbolo, utilizado en la ceremonia de mayoría de edad de la realeza para confirmar su resolución. Él había pensado que su propia ceremonia sería solo eso, una simple formalidad. Con una sonrisa, Rhaedoll consideró que, a sus casi 13 años, pronto sería reconocido como un hombre. Su hermano, Granard, estaba a su lado, comentando que sus temores parecían haber sido infundados. Un recuerdo afloró, un niño más joven jurando convertirse en el mayor caballero y héroe de la historia para protegerlo a él y a Tina. Esa feroz determinación de proteger el reino recorrió a Rhaedoll en el presente, cuando de repente se encontró sosteniendo la enorme y oscura hoja de la espada sagrada, ahora liberada de su piedra. La corte estalló en incredulidad. La calma de Granard se hizo añicos, su rostro se contrajo en shock mientras exigía saber qué estaba pasando. Cuestionó por qué su Alteza, Rhaedoll, había tomado la espada sagrada. El propio Rhaedoll se quedó mirando su reflejo en el acero pulido, con la mente aturdida. Pensó que era ridículo, imposible. Había creído que nadie podía desenvainar la espada y no podía comprender cómo lo había hecho. La voz de su hermano atravesó la neblina. Granard lo agarró, su voz afilada por la urgencia, exigiendo saber cómo había desenvainado la espada. Rhaedoll solo pudo balbucear que no lo sabía. El rostro de Granard se contrajo de angustia. Se negó a creerlo, gritando que era imposible. Cuestionó por qué no había sido él el elegido, después de haber apoyado al reino toda su vida. Esto no podía estar pasando. Su desesperación se convirtió en acción. «Dámela», ordenó, alcanzando la empuñadura. Rhaedoll, todavía aturdido, solo pudo pronunciar el nombre de su hermano mientras la mano de Granard se cerraba sobre la suya en la espada. En el momento en que la tocó, un agudo clangor resonó por el salón. La espada sagrada se les cayó de las manos, golpeando el suelo de piedra. Los cortesanos gritaron alarmados, Su Alteza Granard, mientras un consejero observaba horrorizado. Granard se quedó mirando sus manos vacías, los susurros de la corte confirmando su miedo más profundo. La espada sagrada había elegido a Rhaedoll. Esto significaba que su hermano menor era el verdadero sucesor del primer rey, más apto para la corona que él. Hervía de rabia, con los ojos desorbitados de furia mientras fulminaba con la mirada a los nobles reunidos. Un consejero a su lado le instó a calmarse, pero su ira era palpable. Se llevó una mano a la frente, luchando por contener su arrebato. El consejero le recordó que estaban en un lugar público, bajo la mirada de todos, y que se ocuparían de la situación más tarde. Respirando hondo, levantó la mano y se dirigió a la corte con voz autoritaria. Declaró concluida la ceremonia de sucesión y emitió una orden del rey en funciones. Nadie debía hablar de lo que acababan de presenciar, bajo pena de un castigo severo. Más tarde, en un entorno más privado, Rhaedoll se acercó a su hermano, llamándolo por su nombre con preocupación. Cuestionó por qué estaba ocurriendo esto mientras el rey yacía en cama, temiendo una guerra de sucesión. Granard, con el rostro ensombrecido, le ordenó fríamente que volviera a su habitación y descansara, prometiendo que lo llamaría más tarde. Cuando Rhaedoll vaciló en marcharse, la compostura de su hermano se hizo añicos por completo. Con un rugido furioso, Granard le ordenó que desapareciera de su vista de inmediato. Rhaedoll retrocedió conmocionado mientras lo sacaban de la habitación. Desde una puerta cercana, Mertina Marcel y un hombre de aspecto severo observaban la escena en silencio. A solas de nuevo, la furia de Granard dio paso a una atormentada introspección.
Se miró la mano, temblorosa, preguntándose por qué no había sido elegido y qué era lo que le faltaba. Tiempo después, un carruaje partió del castillo real. En su interior, Rhaegar le exigió saber el significado de su situación actual. La voz de un asistente le aconsejó con calma que tuviera paciencia, explicándole que estaba siendo asignado a su propio territorio y que debía disfrutar del viaje. Él protestó, con las manos ahora atadas frente a él, exclamando que lo estaban tratando como a un criminal. Lockwood Marcel respondió que, si bien Rhaegar no tenía la culpa, esta acción era necesaria para la gobernanza del reino. Explicó que una vez que Granard ascendiera al trono y su reinado fuera estable, Rhaegar podría regresar a la capital. De pie ante el castillo, Lockwood Marcel, primer ministro del reino de Sain, y Bess Algarst, general de Sain, confirmaron el plan. El general declaró que Su Alteza Granard había decidido este curso de acción, y el primer ministro instó a que se comprendiera la decisión. Le explicó a un Rhaegar encadenado que, con la bendición de la espada sagrada, sus habilidades físicas habían aumentado. Sin embargo, el poder mágico infundido de miasma que lo rodeaba ahora estaba siendo consumido, y como Rhaegar no podía controlar este poder, un sello demoníaco era la única forma de suprimirlo. Rhaegar se quedó mirando sus muñecas atadas con incredulidad, preguntándose por qué eran necesarias tales medidas. Intentó objetar, pero Lockwood continuó, afirmando que, aunque no creía que fuera posible, la sola idea de que Su Alteza se volviera contra el reino era un riesgo que no se podía correr. Gritó en protesta, declarando que de ninguna manera amenazaría a su propio hermano con el poder de Dainsleigh. Insistió en que había jurado ser un caballero y apoyar al reino, con o sin la espada sagrada, y que su juramento era sincero. Sus súplicas se dirigieron a los hombres que tenía delante, rogándoles que llamaran a su hermano, seguro de que Granard lo entendería. Pero Lockwood, con una expresión indescifrable, respondió que, aunque él personalmente nunca pensaría tal cosa del príncipe, la decisión ya estaba tomada. El príncipe cayó de rodillas conmocionado, murmurando que tenía que ser una mentira, que su hermano nunca daría tal orden. La confirmación de que todo era a instancias de Lord Granard lo golpeó profundamente. Justo entonces, una voz familiar lo llamó por su nombre, Rhaegar Sama. Era Mertina Marcel. Se detuvo ante él, con la mirada firme y una expresión difícil de discernir. Él la miró, con un sonrojo de vergüenza y frustración en el rostro, y comenzó a llamarla Tina, comentando lo ridícula que era la situación. Ella, sin embargo, lo interrumpió con una despedida formal, deseándole un buen viaje y diciéndole que se cuidara en el camino. Gritó su nombre de nuevo, insistiendo en que no era de eso de lo que quería hablar. Impasible, ella simplemente declaró que la próxima vez que se vieran, le interesaría escuchar sobre sus aventuras. Entonces ella lo corrigió formalmente, presentándose como Mertina Marcel, hija del primer ministro que gobierna la tierra. Afirmó que, si bien él pudo haber usado el nombre Tina en el pasado, ese nombre solo podía ser pronunciado por su prometido. Concluyó fríamente, pero ya no. Sus palabras lo dejaron aturdido, incapaz de comprender de qué estaba hablando. Mientras ella le preguntaba si de verdad no lo entendía, la devastadora verdad cayó sobre él. Todo había cambiado en el momento en que desenvainó la espada sagrada. Se ve obligado a escuchar mientras Mertina explica su frío razonamiento. Fue criada para creer que, por la estabilidad del reino, los sentimientos personales son un lastre. Si él, Su Alteza, permaneciera en la capital real, razona ella, el reino caería en el caos y el pueblo sufriría. Rhaegar le empieza a objetar, pero ella lo silencia con un dedo en los labios. Con frialdad, le pregunta si su lógica no es precisamente lo que su hermano, el nuevo rey, querría. La mención de su hermano le trae el recuerdo de una época más feliz. Se ve a sí mismo de pie, orgulloso, junto a Granard y Mertina, recordando el solemne juramento que hizo, ser un caballero que siempre apoyaría a su hermano y un héroe que protegería al pueblo de los demonios y de todos sus enemigos. La voz de Mertina rompe el recuerdo, usando sus propias palabras en su contra. Le recuerda que fue él quien prometió protegerla a ella y al país, sin importar los sacrificios. La acusación lo deja sin palabras. Su expresión se vuelve escalofriantemente distante. Con una leve y cruel sonrisa, califica de maravillosos los sacrificios que él está dispuesto a hacer por el reino, afirmando que su sueño de ser un héroe puede ahora por fin hacerse realidad. Mientras su padre, Lockwood Marcel, se acerca a su lado para ofrecer un comentario hueco sobre lo desafortunado de la situación, Mertina aclara su postura por completo. Admite que adoraba a Rhaegar, pero solo porque era por el bien del reino. Mirándolo arrodillado y encadenado, le asesta el golpe final. Declara que ya no tiene sentido estar prometida a él, porque su prometido, Rhaegar Sain, ya no existe. Ella se da la vuelta mientras la devastadora verdad se asienta en su mente. Tina era importante para él, pero ahora se da cuenta de que para ella, él nunca fue una persona, sino simplemente un objetivo que alcanzar. Él grita, preguntando qué sentido tienen sus palabras ahora. Ella responde con una preocupación escalofriantemente falsa, colocando una mano en su frente y preguntándole si está enfermo, comentando que tiene un aspecto terrible. El gesto lo deja atónito. No puede comprender cómo puede tener el mismo aspecto de siempre después de tanta crueldad. Pero mientras la mira, su rostro es consumido por la sombra, sus ojos se convierten en vacíos huecos. Él retrocede, negándose a creer la monstruosa verdad que tiene ante él. Se dio la vuelta y huyó, corriendo hacia un carruaje que lo esperaba mientras su hermano menor, Granard, lo llamaba a gritos. A lo lejos, Mertina y su padre observaban la apresurada partida, y Mertina se preguntaba en silencio qué podría estar mal. Una vez dentro, su compostura se hizo añicos. Se desplomó en su asiento, agarrándose la cabeza con angustia mientras una única y agonizante pregunta resonaba en su mente. ¿Por qué? Desde fuera, Lockwood Marcel selló la puerta del carruaje.
Se dirigió a Rydell con el título formal de Su Alteza y ofreció una fría plegaria por su salud antes de hacer una seña al cochero para que partiera. Con un chasquido de las riendas, los caballos se lanzaron hacia adelante, arrastrando el carruaje a un ritmo acelerado. Miró por la ventana, el paisaje que pasaba era un borrón mientras su expresión se endurecía con sombría determinación. Su mente se desvió hacia otra partida, otra vez en que su hermano menor había gritado su nombre con angustia. Recordó los ojos llenos de lágrimas de Granard y su fe inquebrantable en que su hermano nunca lo abandonaría. En ese recuerdo, le había ofrecido consuelo, una mano gentil en la cabeza de su hermano, una promesa silenciosa de regreso. El recuerdo se desvaneció, dejando solo la dura realidad del presente. Se desplomó de nuevo en el asiento del carruaje, el peso de su promesa rota oprimiéndolo. De repente, mientras el carruaje se precipitaba por un oscuro sendero del bosque, unos gritos desgarradores resonaron en la noche, señalando un abrupto y violento alto en su viaje. 5 años después. Una figura solitaria y encapuchada galopa a caballo a través de un bosque denso y oscuro, moviéndose con urgencia. Su capucha oculta parcialmente un rostro decidido, revelando que es un Rydell Saint mayor. Agarra las riendas con fuerza, con la mirada fija al frente. La cabalgata se ve interrumpida violentamente cuando una jauría de perros monstruosos de garras afiladas salta de entre las sombras, ladrando y gruñendo mientras lo rodea. Ahora de pie, se quita la capucha. Se dirige a un adversario invisible, comentando que les ha llevado su tiempo. Los acusa de vandalizar el bosque y les advierte que deben estar preparados para las consecuencias. Explota en un movimiento, lanzándose hacia adelante con sus espadas gemelas mientras desata un hechizo de lucha con espada, cola de dragón venenoso, Nig. Los perros monstruosos quedan desconcertados por el repentino y poderoso asalto. Manteniéndose firme en medio de las bestias que gruñen, observa con calma sus continuos intentos de ataque. Cuando una de las criaturas se abalanza, es golpeada por una fuerza invisible que emana de su espada maldita. Él sabe que su poder no se limita a su filo físico. Con las criaturas ya derrotadas, mantiene su espada en guardia. Le declara a su enemigo oculto que los tiene acorralados y que no escaparán a salvo después de haber hecho tal alarde con su ataque. Justo entonces, un hombre le da una palmada en el hombro. ¿Qué tal, Rydell?, pregunta el hombre, un aventurero llamado Safis Bartolomeo, de manera casual. Le pregunta si Rydell ha terminado su trabajo, a lo que Rydell confirma que sí, aunque su expresión sigue siendo pensativa. Examina un colmillo de una de las bestias caídas, pensando que podría ser útil. Su compañero, Safis, está de brazos cruzados, impresionado de que una sola persona fuera responsable de la masacre. Rydell resta importancia a la hazaña, diciendo que no es nada especial. El tono de Safis cambia a uno burlón, comentando que esas palabras son inesperadas viniendo de un llorón. La acusación pilla a Rydell completamente desprevenido, y reacciona con indignada sorpresa. Sus palabras desencadenan un recuerdo. Safis empieza a rememorar la primera vez que se conocieron, recordando a un Rydell mucho más joven, nervioso y agarrando con ansiedad su camisa, intentando calmarse. El aventurero continúa con su recuerdo, admitiendo que cuando el joven fue enviado con ellos por primera vez, no tenía ni idea de qué esperar. Al principio pensó que el problema era que los modales rudos de los hombres locales se le estaban contagiando al chico. Explica el clima político de la época, un señor de la capital real había sido enviado a supervisar su incipiente pueblo, una medida que, naturalmente, generó resentimiento entre los pioneros. Safis señala que Rydell tuvo suerte de ser solo un niño entonces, pero lo elogia por no ser del tipo que simplemente se rinde. Este recuerdo da paso a la sorprendente determinación de Rydell. Safis recuerda su asombro cuando el chico irrumpió en su habitación exigiendo lecciones de lucha. Consideró que el joven de la realeza era interesante y digno de ser entrenado, lo que dio lugar a escenas del agotador entrenamiento de Rydell y su eventual camaradería con los demás hombres. De vuelta en el presente, Rydell replica que pensaba que el pasatiempo de Safis era simplemente darle palizas. Safis sonríe, respondiendo simplemente que el duro entrenamiento lo hizo más fuerte. Los recuerdos de Safis concluyen con el triunfo final de Rydell. A medida que el pueblo crecía y prosperaba, los demás empezaron a reconocerlo, y se convirtió en un señor respetable tanto de nombre como de hecho, celebrado por la misma gente que una vez lo resintió. Volviendo completamente al presente, Safis le da una palmada en el hombro a Rydell, declarando su creencia de que el pueblo estará bien sin él ahora. Rydell se quita la mano de encima con fuerza, diciéndole que deje de ser empalagoso, para sorpresa de Safis. Rydell se mantiene firme, declarando que protegerá el pueblo y todo lo que contiene, porque es su hogar. Cuando Safis menciona la jubilación, Rydell insiste en que todavía está lleno de energía, y luego jura que cuando Safis finalmente se retire, él será quien ocupe su lugar, dejando al hombre mayor momentáneamente sin palabras. Safis lo saca de sus pensamientos, preguntándose en voz alta qué ha provocado esa repentina reminiscencia. Safis observa que el pequeño bastardo ciertamente ha crecido, y luego anuncia que tiene noticias para él. La noticia llega en forma de una carta sellada, presentada por un asistente que anuncia una visita de la capital real. La expresión de Rydell se endurece ante el inesperado mensaje. Cuando se da la vuelta para irse, Safis le pregunta si está bien, ofreciéndose a acompañarlo si es necesario. Rydell se niega secamente, insistiendo en que irá solo. Luego le pide a Rydell que se reúna con él un rato una vez que termine sus asuntos. Safis lo ve partir, con expresión pensativa. La petición le recuerda su dinámica habitual. Safis lo desafía enérgicamente a un combate de entrenamiento, como en los viejos tiempos. Rydell sonríe, replicando que sin Safis, no habría un verdadero desafío. Caminando por los pasillos, se pregunta en voz alta quién podría ser el visitante, especulando que podría ser Basel o Lockwood.
Una sirvienta le informa que están esperando en la sala de recepción. Él entra, disculpándose por la demora y exigiendo saber qué asuntos los traen. Dentro, no encuentra a los hombres que esperaba, sino a una joven que lo saluda formalmente, dirigiéndose a él como Su Alteza Real, el Príncipe Raidol. Se queda desconcertado, reconociendo a Martina Marcel y dándose cuenta de golpe de que han pasado 5 años desde que recibió ese título. Ella continúa con graves noticias, informándole que el rey, su padre, falleció el otro día. A raíz de esto, explica, porta un decreto real de su hermano, Granard, quien ahora ha ascendido al trono como su majestad. El decreto es absoluto, Raidol Sain debe ser relevado inmediatamente de sus funciones como señor del pueblo pionero y debe regresar a la capital. Mertina, con un comportamiento ahora de guerrera, le recuerda las terribles circunstancias. El Imperio Arcadiano del Este, una de las mayores potencias del continente, ha declarado la guerra a su reino, poniéndolos al borde de la crisis. Él escucha atentamente mientras ella analiza la situación. Postula que la declaración es una mera demostración de fuerza, el imperio es poderoso pero tiene muchos enemigos. Si no se les deja a su aire. El pensamiento se desvanece mientras un único concepto cruza la mente de Raidol, la espada sagrada. Él escucha mientras Mertina explica la gravedad de la situación. De las 12 legendarias espadas sagradas, el imperio posee 3, cada una con un portador confirmado. El reino, explica ella, tiene 4 de esos portadores, incluido el propio Raidol. Es debido a esta inmensa amenaza que ella le entrega el decreto real, debe regresar a la capital y luchar por el reino. Su respuesta no es de aceptación, sino de pura rabia. Con un rugido, golpea la mesa con el puño, gritando que el decreto no es más que una burla. Él mira fijamente a Mertina, exigiéndole una respuesta sincera, ¿de verdad espera que luche y arriesgue su vida por la misma gente que lo exilió? La expresión de ella permanece firme mientras confirma que esa es precisamente la expectativa para el príncipe Raidol. Su furia aumenta, desenvaina su espada y le apunta a la garganta, exigiendo una explicación mientras aún puede contenerse. Sin inmutarse, Mertina simplemente le pide que se calme, insistiendo en que esto es por su propio bien. Ella detalla la oferta del rey. Si acepta presentarse en el campo de batalla, su majestad le concederá cualquier deseo. Podría reclamar su estatus real e incluso obtener nuevos territorios, tierras mucho más significativas que esta remota región. El insulto a su hogar actual lo enfurece aún más. Cuestiona la idea de reclamar su estatus y luego apunta con su espada hacia la puerta, acusándola de arrogancia por menospreciar la región y a su gente. Le ordena que se vaya si no tiene nada más que decir. Su paciencia se agota. Le pregunta si de verdad está desobedeciendo un decreto real, comentando que habla demasiado. Afirmando que no tiene otra opción, aplasta un pequeño orbe brillante en su mano enguantada. En un instante, cadenas mágicas brotan del suelo, envolviendo su cuerpo con fuerza e inmovilizándolo. Mientras su sirvienta grita su título alarmada, él se da cuenta con creciente horror de que esta era la intención de Mertina desde el principio. Él lucha contra sus ataduras mientras Mertina habla, con expresión sombría. Confiesa que deseaba evitar esto, pero como hija del primer ministro Lockwood Marcel, su deber la obliga a sacrificar cualquier cosa por el bien del reino. Él la mira, con un destello de comprensión en sus ojos, y comenta que ella dijo lo mismo en el pasado. Mertina le sostiene la mirada y declara que todo lo que ha hecho es por el futuro del reino de Sain. Su cooperación ya no es una petición, los acompañará. Él la mira con incredulidad, exigiendo saber qué tan bajo caerá. Se da cuenta de que esto es equivalente a magia de esclavitud, indignado por ser tratado como un criminal. Mertina declara con calma que, si la situación empeora, teme no tener otra opción. Ella se acerca, sosteniendo suavemente su rostro. Como su antigua vasalla y prometida, le implora que simplemente la acompañe en silencio y obedezca. Sus palabras desencadenan un recuerdo furioso. Recuerda su debilidad pasada, su tonta creencia de que la obediencia lo salvaría. Con un rugido, jura que nunca más se rendirá ante ellos. Mientras una voz tranquila reconoce su voluntad, él grita el nombre, Neimilia. En un destello de fuerza, las ataduras mágicas se hacen añicos, haciendo que Mertina y sus guardias retrocedan. De pie, protegiendo a Raidol, está su sirvienta, Neimilia, con la mano extendida desde donde desató el poder. Ella se vuelve hacia él, preguntándole si está bien. Él confirma que sí, agradeciéndole la ayuda. De repente, se da cuenta de algo al reconocer su magia y sus distintivos ojos dorados. Esta sirvienta es una de las 6 brujas de la perdición, una figura que creía que había sido enterrada 2 décadas atrás. Su expresión cambia a una de feroz posesividad. Declara que no recuerda haberle dado permiso a ninguna otra mujer para hacer lo que quisiera con su amo, señalando enfáticamente mientras insiste en que solo ella tiene ese derecho. Él le da un golpe seco en la cabeza, diciéndole que se calle. Ella chilla de dolor, quejándose de que la fuerza del grillete mágico era tan débil que ni siquiera serviría para jugar. Su atención vuelve a Mertina, cuya expresión es una mezcla de frustración y derrota. Le recuerda que intentó someter a la realeza y fracasó, advirtiéndole que debe estar preparada para lo que viene. Ella desvía la mirada, admitiendo que no había previsto que él tuviera una bruja legendaria a su servicio. Luego la presiona para obtener información, preguntando quién dio la orden de su captura, cuestionando específicamente si fue su hermano, Granard. Ella niega la participación de su majestad o de su propio padre, afirmando que la decisión fue solo suya, resultado de su propia precipitación. La mirada de Raidol se endurece, su mano apretando la empuñadura de su espada. Acepta su respuesta por ahora, decidiendo dejar el asunto en paz. Se paró sobre Mertina, con la espada en alto, listo para asestar el golpe final mientras ella observaba con silenciosa resignación, pero se detuvo, con la hoja de su espada suspendida.
Mertina, alzando la vista, le preguntó por qué había detenido su espada. Él consideró que sería fácil matarla después de lo ocurrido, pero otro pensamiento detuvo su mano. Le dijo que tenía una pregunta para ella y que, por esa razón, no la mataría todavía. Reconociendo la expresión resuelta en su rostro y su disposición a sacrificarse, comentó que no había nada inútil que pudiera decirle. Encontró su determinación encantadora, y luego dirigió su atención a su propia doncella, declarando que era el turno de Neimilia. En respuesta a su orden, un extraño poder envolvió a Mertina. Ella gritó confundida mientras una fuerza invisible la asaltaba. Rydor le explicó su estrategia, aunque ella pudiera soportar el dolor, se preguntaba si podría resistir el placer. Juró usarlo para derretir todos los sentimientos y el orgullo que ella había cultivado. La sensación de hormigueo se intensificó, haciendo que Mertina se sonrojara y se preguntara qué estaba pasando. Rydor declaró con calma que la conocía lo suficiente como para entender que no era el tipo de mujer que se quebraría bajo un interrogatorio o tortura convencional. Se inclinó más cerca, tomándole la barbilla. Con una mirada decidida, la desafió, proponiendo que pusieran a prueba sus límites para ver cuánto podía soportar. El interrogatorio fue interrumpido cuando otra doncella corrió al lado de Mertina, angustiada. Le gritó a Rydor, exigiendo saber qué le había hecho a su señora. Cerca de allí, los guardias murmuraban entre ellos, preguntándose sobre las acciones de la propia doncella de Rydor. Ignorando las súplicas de la doncella, Rydor se dirigió a los guardias e hizo una declaración formal. Anunció que Mertina había cometido alta traición al lanzar una maldición sobre un miembro de la familia real e intentar detenerlo por la fuerza. Por este crimen, ordenó que fuera puesta bajo su custodia. Mientras los guardias dudaban, Rydor le añadió que había una cosa más. Empezó a hablar de un evento específico, refiriéndose a aquel día. Su mente se transporta a una época más feliz, un recuerdo de su hermano Granard con el brazo cálidamente apoyado en su hombro, con una sonriente Mertina a su lado. Recuerda la profunda sensación de pérdida que siguió, como todo en lo que creía le fue arrebatado, dejándolo marginado y destrozado por la traición. Mientras tanto, en otra parte de la finca, un hombre angustiado se enfrenta a Neimilia. Gesticula frenéticamente, acusándola de intentar robarle la pequeña vida normal que por fin ha conseguido construir. Neimilia lo observa con una expresión fría en el rostro y comienza a burlarse de su impotencia. La mirada de Rydor se endurece, su determinación se solidifica. Declara que si su orgullo va a ser pisoteado, no mostrará piedad, pues ya no es la persona que era antes. Con una convicción inquebrantable, le da a Neimilia un mensaje para su hermano, él mismo pondrá fin a la guerra contra el Imperio Arslaniano. En las almenas del castillo, los soldados murmuran entre sí, sorprendidos por la rápida llegada de un ejército que se aproxima. Solo han pasado 3 días desde que se envió su respuesta, una reacción notablemente impaciente. Desde un punto de vista más elevado, Rydor suspira mientras examina la fuerza de abajo, estimando su número en unos 1000. A su lado, Mertina Marcel y otro hombre observan. El comandante de la fuerza que se aproxima se presenta como Darren Veloz del ejército real, exigiendo que se abra la puerta. En respuesta, Rydor le hace un gesto tranquilo para que sus soldados obedezcan. Con un bajo gemido, la pesada puerta de piedra comienza a abrirse. Mientras lo hace, el compañero de Rydor comenta la juventud del comandante y se pregunta si es normal que la realeza sea recibida de esta manera. Mertina añade que parece que ni siquiera tuvieron tiempo de aparentar. Su rostro se sonroja de vergüenza al darse cuenta de la verdad. Esta muestra desesperada revela lo acorralado que está realmente su país. Rydor dirige su mirada hacia ella. Él pronuncia su nombre, Meltina, con la mano sujetando la cadena conectada a su collar. Azorada, ella levanta la vista y se dirige a él formalmente como su Alteza Real Rydor. Por hablar, él tira bruscamente de la cadena, haciendo que ella ahogue un grito de dolor. Le pregunta fríamente quién le dio permiso para abrir la boca, recordándole que depender de él es la única forma de resistir la invasión del imperio. Él interrumpe su respuesta balbuceante, ordenándole que cese su ruido. Con una mirada fulminante, le pregunta por qué no puede hacer algo tan simple como quedarse quieta. El efecto de sus palabras es inmediato. Debido a la maldición de Neimilia, el simple acto de intercambiar palabras con él llena su cuerpo de un placer intenso. A través de una neblina, intenta explicar que solo actuaba por el bien de su reino, mientras Rydor la observa impasible. Observa a Mertina, que jadea y tiembla bajo su tacto. Reflexiona que su naturaleza casta la hace especialmente vulnerable, ya que la maldición erosiona fácilmente la línea entre el placer y la razón en su mente. Sus compañeros observan cómo se desarrolla la escena. Neimilia parece sorprendida de que nadie le hubiera informado a la princesa de los efectos completos de la maldición, mientras que Granard simplemente señala que su invitado ha llegado. Desde el patio, Darren the Lost observa con expresión sombría, reconociendo a Rydor y a Granard. Resuelve internamente que no puede confiar en quienes trabajan para Granard, identificando al comandante que se acerca como el hijo del general Galust. Rydor da un paso al frente, presentándose como Rydor Sain y agradeciéndole a Darren por venir. Inmediatamente le lanza una advertencia, no mostrará piedad si Darren actúa con hostilidad. El comandante está visiblemente sorprendido por el intenso saludo. Los ojos de Darren se abren ligeramente mientras procesa la escalofriante bienvenida. Rápidamente se arrodilla, dirigiéndose formalmente a Rydor. Se presenta como Darren, hijo del general Galust, y expresa su alegría al ver a su Alteza en buen estado de salud. Rydor le dice secamente que levante la cabeza. Observando desde la distancia, Neimilia y Granard comentan la actitud de Darren, señalando que parece ser del tipo obediente. Rydor le está de acuerdo en silencio con su evaluación. Rydor descarta las formalidades y va directo al grano. Le pregunta a Darren qué quiere.
Darren informa que trae un mensaje de sus subordinados. Su Alteza Raidol debe participar en la próxima guerra. Continúa su súplica, explicando que ha venido a buscar a Raidol. Con la cabeza inclinada, Darren le pide humildemente que salve el reino. Raidol le dice que no se preocupe, apretando el puño con resolución. Jura hacer todo lo que esté en su poder para proteger el reino, afirmando que honrar la lealtad de sus súbditos es un deber que le enseñó su difunto padre. Así, declara, es como honrará la lealtad de Darren. Impresionado por la resolución de Raidol, Darren the Lost reconoce su admirable determinación y declara que deben comenzar los preparativos para partir de inmediato. Sin embargo, la atención de Raidol se desvía hacia Mertina. Se vuelve hacia Darren y le pregunta si de verdad considera misericordioso el castigo abusivo que ella le infligió, obligando al comandante a enfrentar la dura realidad de sus acciones pasadas. Al ver la expresión preocupada de Darren, le dice que no se preocupe. Afirma que la mujer todavía tiene un uso y, por lo tanto, no la tratará mal. Mertina se estremece ante sus frías y pragmáticas palabras. Mientras Mertina baja la cabeza avergonzada, su doncella, Neimilia, susurra que Raidol debe estar malinterpretando la situación. Mertina, sin embargo, parece resignada, murmurando que todo es como su Alteza desea. Un tiempo después, con los preparativos terminados, Granard anuncia que están listos para dirigirse a la capital real. Darren, al notar que Mertina está con ellos, pregunta con sorpresa si los acompañará en el viaje. Raidol responde sin rodeos que dejará a Mertina allí. Razona que no le sería de ninguna utilidad si la llevara consigo, una declaración que deja a Mertina visiblemente conmocionada y abatida. Luego se dirige a su asociado, disculpándose por las molestias pero confiándole a Mertina a su cuidado. Le indica al hombre que termine sus asuntos en la ciudad y regrese a casa, dejándolos a ambos atrás mientras él y Granard caminan hacia un carruaje que los espera. El hombre los ve partir por un momento antes de volverse hacia Mertina con una mirada tranquilizadora, diciéndole que se lo deje todo a él. Mertina lo mira, con un ligero sonrojo en las mejillas mientras se agarra la cadena del cuello. Con sus pasajeros a bordo, el ornamentado carruaje, flanqueado por guardias a caballo, parte a toda velocidad, dejando atrás el pueblo. Dentro, Darren cuestiona la decisión de Raidol, preguntando si fue realmente sabio no traer a nadie más. Raidol, sentado con Granard y Neimilia, desestima la preocupación, afirmando que la gestión de la ciudad también debe ser considerada, aunque su mirada se desvía mientras un pensamiento no expresado queda en el aire. Mientras comenzaba su viaje a la capital, escuchó a su nueva doncella presentarse con una sonrisa alegre. Su nombre era Neimilia y había sido asignada para cuidarlo. Ella expresó su entusiasmo por servirle, y él asintió en silencio. El comandante, Darren the Lost, se dirigió a él con deferencia formal, asegurándole a su Alteza Real Raidol que cualquier petición sería atendida de inmediato. La expresión de Raidol se agrió ligeramente al observar el tratamiento formal, comentando cómo ahora lo trataban como a la realeza. Esa palabra, realeza, pareció tocar una fibra sensible. Su mirada se agudizó y desafió al comandante directamente, preguntándole si podría mantener esa misma reverencia si él y su hermano llegaran a las manos. El comandante tragó saliva, nervioso, con las manos apretadas en su regazo. Le suplicó a Raidol que no hiciera tales bromas, insistiendo en que, incluso como una broma, la idea de un conflicto entre los hermanos reales era un asunto que nadie podía ignorar. Raidol le explicó que simplemente estaba refunfuñando. Expresó su frustración, sintiéndose como un príncipe innecesario que había sido desechado, solo para ser llamado de vuelta ahora por conveniencia. Luego desestimó rápidamente sus propias palabras como una broma, aunque añadió pensativamente que la situación da que pensar. Darren lo miraba con preocupación, lo que llevó a Raidol a preguntarle si podía ser tan audaz como para hablar. Aprovechando la oportunidad, Darren transmitió con seriedad que el rey Granard desea genuinamente reconciliarse. Explicó que el rey quiere luchar codo a codo con su hermano contra el imperio, y le suplicó a Raidol que considerara estos sentimientos. Raidol miró por la ventana, su reflejo mostrando una expresión pensativa mientras reflexionaba sobre las palabras del comandante. Sus sentimientos, murmuró para sí mismo. Luego se giró y llamó a Neimilia, quien al instante se puso en acción. Ella sirvió hábilmente una bebida en una taza y se la presentó con una agradable sonrisa. Ella consideró el asunto de la leche, pero Raidol, con una expresión tensa, le suplicó en silencio que no lo mencionara. Su súplica no fue escuchada, ya que Darren, con el rostro desencajado por la incredulidad, exclamó que la mujer con la que acababan de encontrarse era una maga. Continuó, atónito por la demostración de magia realizada sin ningún cántico. Raidol, sin embargo, permaneció sereno, mientras que Neimilia simplemente comentó que no era particularmente sorprendente. Esta revelación hizo que la mente de Darren se acelerara. Le admitió a Raidol que al principio se había preguntado qué tipo de planes tendría, pero ahora todo estaba claro. Traer solo a una sirvienta tenía sentido si ella era, de hecho, una maga poderosa. Miró a Darren a los ojos, explicando que demostrar tal poder era un mensaje claro, una advertencia para que no intentara ninguna tontería. Neimilia, sin embargo, intervino suavemente, sugiriendo a Darren que estaba pensando demasiado en la situación. Mientras Raidol tomaba un sorbo de té, comentó lo delicioso que estaba, lo que Neimilia atribuyó a una miel especial. Darren, sin embargo, retrocedió enfadado, retractándose de sus amables palabras anteriores y exigiendo saber qué le había puesto. Sin inmutarse, Raidol simplemente declaró que lo único que quería era un poco de té. Una vez resuelta la pequeña conmoción, dirigió su mirada al paisaje que pasaba por la ventana del carruaje. El carruaje siguió adelante, acercándose cada vez más a la capital real, un lugar que Raidol no había visto en 5 años.
Se preparó, anticipando que sería un regreso a casa muy movido. Un carruaje tirado por caballos se acerca a las imponentes y formidables murallas de la capital real. Dentro, Nymeria mira por la ventana, comentando la impresionante vista de la muralla. A su lado, Ray parece menos impresionado, preguntándose si de verdad es para tanto. Mientras su carruaje atraviesa la puerta principal hacia el interior de la ciudad, ella especula que debe estar gobernada por un rey grande y digno. La expresión de Ray permanece cansada y poco convencida. El vehículo avanza por una calle bulliciosa, flanqueada por edificios con entramado de madera y ciudadanos en su vida cotidiana. Él continúa contemplando el paisaje urbano, con una mirada pensativa. Nota para sus adentros que la vista le trae recuerdos, pero parecen desvaídos en comparación a cómo eran las cosas antes. Su expresión se endurece mientras mira por la ventana. Se vuelve hacia su compañera y le pregunta si la gente puede sentir la atmósfera tensa, observando que la guerra no va bien. Un tiempo después, habiendo llegado a su destino, Darren the Lost informa a Ray que se ha preparado una mansión para él. Le sugiere a Ray que descanse y se recupere del viaje, ya que su audiencia con el rey está fijada para el día siguiente. Ray se recuesta con los brazos cruzados, comentando con frialdad que parece que su hermano realmente le guarda rencor y que ha perdido una gran cantidad de confianza. Darren se sorprende, negando vehementemente la acusación e insistiendo en que eso nunca podría ser cierto. Él corta la negación en seco, diciéndole a Darren que no se moleste en encubrirlo. Afirma sin rodeos que sabe desde hace 5 años que su hermano le guarda rencor por la espada sagrada. Un pesado silencio cae entre ellos. Darren baja la mirada, preocupado por la revelación, mientras Ray permanece sentado, resuelto, con Nymeria de pie, vigilante, detrás de él. Su carruaje se detiene. A su lado, Nymeria observa mientras él anuncia su llegada. Ante ellos se alza una gran mansión, su arquitectura imponente bajo el cielo nublado. Al salir a los jardines, los ojos de Nymeria brillan de deleite ante la vista, mientras que la expresión de Ray permanece sombría y concentrada. Es recibido por Darren the Lost, quien le ofrece formalmente el uso de la mansión durante su estancia en la capital. Ray permanece en silencio, su mente ya traspasando las cortesías para discernir las verdaderas intenciones de su hermano. Entiende la estratagema a la perfección. Su hermano le guarda rencor y lo quiere lejos del palacio, pero aún así necesita su fuerza. Esta mansión no es más que una jaula de oro, una generosa recompensa destinada a asegurar su cooperación. Su mirada se entrecierra mientras procesa el plan. Volviéndose hacia Darren, le pide confirmación de que es libre de hacer lo que quiera con la propiedad. Darren asiente de inmediato, confirmando las sospechas de Ray sobre la naturaleza de este regalo. Él acepta la oferta, y Darren le informa que volverá al día siguiente para escoltarlo. Hasta entonces, se le anima a Ray a que se relaje como desee. Con un gesto final de agradecimiento, Darren le pone una mano en el hombro antes de darse la vuelta para marcharse. Ray entonces le indica a Nymeria que lo siga adentro, y ella asiente de inmediato. Mientras Darren se aleja, su expresión es de preocupación, el peso de la situación es evidente en su rostro. Dentro del opulento vestíbulo, Nymeria comenta lo diferente que es la gran residencia de su hogar en la ciudad fronteriza. Ray admite que, aunque no le gusta la intención detrás del gesto, la mansión en sí no tiene la culpa, y resuelve que deben ponerse cómodos. Entra en el gran vestíbulo de la mansión, donde 2 filas de doncellas lo reciben con una bienvenida sincronizada. Se dirigen formalmente a él como el príncipe Rydol, hermano menor de su majestad. A su lado, Nymeria observa la recepción con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Su mirada se posa en el hombre que dirige al personal, un mayordomo cuyo rostro le resulta familiar. El hombre se inclina ligeramente, reconociendo que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. El mayordomo sonríe cálidamente, presentándose como Sarawin y aclarando que una vez sirvió al padre de Ray, su majestad Granar. Un recuerdo aflora en la mente de Ray, una fiesta de té de su infancia donde Sarawin le había dado dulces. Poniéndose de rodillas, Sarawin expresa el honor que es volver a verlo. Explica que su majestad ha instruido a todo el personal para que atienda todas las necesidades del príncipe. La expresión de Ray permanece impasible, pensando para sí mismo que el momento es perfecto. Antes de que Sarawin pueda decir más, Ray da un paso al frente y anuncia al personal reunido que tiene algo que discutir con todos los presentes. Su declaración es rápida y brutal. Con un gesto brusco, informa a todo el personal que están despedidos y que deben marcharse de inmediato. Sarawin y las doncellas lo miran, completamente atónitos. El mayordomo busca una explicación, con la voz temblorosa mientras pregunta si hicieron algo mal y por qué el príncipe diría algo así. Impasible, Ray simplemente pregunta si su evaluación es incorrecta. Aclara su fría lógica al balbuceante Sarawin. Les dice que se vayan simplemente porque no los necesita, y añade que todo lo innecesario debe desecharse. El mayordomo se queda sin palabras. Mientras el personal despedido permanece en un silencio atónito, Nymeria interviene. Cuestiona cómo una sola doncella podría arreglárselas en una mansión tan grande. Ray desestima su preocupación, diciéndole que no es algo de lo que deba preocuparse. Pone una mano en su hombro, con la mirada firme. Declara que la única en quien confía es ella, y ciertamente no en ningún agente enviado por su hermano. Nymeria lo mira, ruborizada por su absoluta confianza en ella. Su despido fue recibido con una furia apenas disimulada. El mayordomo principal, Sarawin, apretó el puño, con el rostro contraído en un gruñido silencioso. A pesar de su ira, el mayordomo mantuvo una apariencia de formalidad, declarando que él mismo informaría a su majestad Granard sobre este asunto. Ray simplemente hizo un gesto displicente con la mano, diciéndole al hombre que hiciera lo que quisiera. Con el personal despedido, él y Nymeria caminaron por los grandes y silenciosos pasillos. Ray comentó que por fin podrían tener algo de paz y tranquilidad en la mansión. Luego añadió que ella era la única en quien confiaba.
Ante esto, la expresión de Nymeria cambió a una de deleite y rubor, sus mejillas sonrojándose. Ray la observó, confundido por su repentino cambio de actitud. Su malentendido se intensificó cuando declaró apasionadamente que no permitiría que nadie, ya fuera dios o demonio, interrumpiera su tiempo juntos. Alarmado, Ray insistió en que era solo una forma de hablar y sugirió que debía haber comido algo en mal estado, ofreciéndose a buscarle un médico. Ella ignoró por completo su preocupación, adoptando una pose dramática y diciéndole a su amo que no había necesidad de avergonzarse. Con fervor, anunció que siempre estaba preparada para recibir su pasión y deseo. Perdiendo la paciencia, extendió la mano y le pellizcó la mejilla con fuerza, preguntándole si ya estaba satisfecha. Aunque haciendo una mueca de dolor, Nymeria intentó continuar su discurso, declarando que con los intrusos fuera, su amor podría finalmente florecer. Sus palabras se desvanecieron en un grito de dolor. Él le dijo que ya era suficiente y le ordenó que revisara la mansión. Frotándose la mejilla enrojecida, Nymeria murmuró en asentimiento, finalmente volviendo en sí. Su comportamiento cambió al instante a uno de fría profesionalidad. Mientras se erguía en el pasillo, numerosas figuras humanoides y sombrías se materializaron desde el suelo, rodeándola y esperando sus órdenes. Con un gesto, emitió sus órdenes, debían registrar toda la mansión, buscando cualquier cosa peligrosa o a cualquiera que se escondiera dentro. Al unísono, los sirvientes de las sombras acusaron recibo de la orden de su señora. Ella anima a su nuevo amo a descansar, asegurándole que se encargará de todo lo relacionado con la mansión. Con una sonrisa pícara, añade que debe llamarla en cualquier momento si no puede dormir. Ray, aparentemente ajeno a la insinuación, accede, afirmando que cuenta con ella. La simple aceptación de su amo la estremece. Con una expresión sonrojada y las manos entrelazadas, declara fervientemente su devoción, prometiendo consolarlo con todo su cuerpo y alma. Esta repentina e intensa proclamación deja a Ray completamente desconcertado, con el rostro sonrojado por la confusión. El día siguiente amanece sobre la gran mansión. Mientras tanto, en el salón del trono real, Sarawin se presenta ante el rey. Anuncia que tiene un informe para su majestad. El rey Granar avanza con determinación por el largo y soleado pasillo hacia el trono. Sus pasos resuenan mientras acorta la distancia hacia el monarca sentado. Al llegar a su destino, anuncia formalmente que ha traído al príncipe Rydol, el hermano menor del rey. El rey Granard escucha con una expresión severa y poco impresionada, mientras Ray permanece a su lado, con la mirada fija y seria. En el gran salón del trono, un pesado silencio flota en el aire. Un joven, Rydol Sain, se encuentra de pie ante el estrado, de espaldas al observador. Sentado en el trono está su hermano, el rey Granard, con el canciller Lockwood a su lado cumpliendo con su deber. La tensión entre los dos hermanos es palpable, sus expresiones son duras e inflexibles mientras se miran el uno al otro. Él se arrodilla, con el puño firmemente plantado en el suelo. Se presenta como Rydol Sain, declarando que ha venido a instancias de su majestad el rey. Desde su trono, Granard mira a su hermano arrodillado y le ordena que levante la cabeza. Luego le da la bienvenida a Rydol, dirigiéndose a él como, hermano mío. En respuesta, Rydol reconoce formalmente que ha pasado un tiempo, todavía dirigiéndose a Granard por su título real. Granard insiste en que no hable con tanta formalidad. Le recuerda que son hermanos y que Rydol puede llamarlo por el nombre que solía usar. Tras una pausa tensa, Rydol accede, diciendo simplemente, bueno, entonces, hermano. El rey continúa, afirmando que está bien, ya que Rydol ha cumplido con su deber de mantener a raya a los monstruos en la frontera. Ofrece una disculpa vacía por no haber asistido al funeral de su padre, pidiendo perdón a su hermano incompetente. Su mirada se desvía entonces hacia el canciller Lockwood, y su tono se vuelve cortante al comentar la compostura y el descaro del hombre, que pretende ser un rey mientras su propia hija, Mertina, está cautiva. Rydol observa la escena, notando que el general Garst no está presente. Se da cuenta con una sombría certeza de que esto es una recreación del día en que fue exiliado, con los mismos dos hombres responsables ante la hora. Sus ojos se clavan en los de Granard. Ve la misma expresión de aquel día, los ojos de un rey de mente estrecha, atrapado por la espada sagrada inmutable, que exilió a su propio hermano por pura envidia. La verdad se asienta pesadamente en su mente. Comprende que su hermano eligió la espada sagrada por encima de la familia, y sin embargo ahora pretende utilizarlo de nuevo. Debajo de todo, aflora un amargo pensamiento. Granard todavía no lo ha perdonado. Mantuvo su expresión endurecida, reconociendo internamente que sus sentimientos no habían cambiado. En voz alta, fue directo al grano, exigiendo saber la razón por la que lo habían convocado de vuelta a la capital real. Su hermano, el rey Granard, respondió con una mirada de complicidad, asumiendo que Rydol ya estaba al tanto de la situación del reino. Explicó las terribles circunstancias, el imperio Arsline del Este los había invadido. Peor aún, el enemigo poseía un portador de la espada sagrada, un poder que ya les había permitido someter a un tercio de la fuerza militar del reino de Sain. Aunque el general Garst mantenía la línea, Granard admitió que era solo cuestión de tiempo antes de que sus defensas se derrumbaran. Al oír esto, la mirada de Rydol permaneció fría y firme. Miró directamente al rey y preguntó sin rodeos, entonces, ¿qué quieres que haga, hermano? Un recuerdo afloró en la mente del rey, una evocación de su último punto de inflexión. Recordó haber pensado que una sola palabra de disculpa habría sido suficiente. La imagen era de un tiempo más feliz, de él poniendo una mano sobre la cabeza de su hermano menor. Pero esa simple disculpa nunca llegó, y sin ella, sintió que nunca podrían reconciliarse de verdad. Volviendo bruscamente al presente, el semblante de Granard cambió por completo. Señaló hacia adelante, su voz resonando con autoridad real mientras emitía su orden, portador de la espada sagrada, Rydol Sain.
Para salvar el reino de Sain, tomarás la espada sagrada Dainsleif y lucharás contra el imperio. La orden golpeó a Raidorl con visible conmoción. Su conmoción se convirtió rápidamente en una amarga comprensión. Ya veo, murmuró, con la voz cargada de desprecio. Para ti, ya no soy un hermano. Mi valor es solo el de un peón. Frente a él, el rey simplemente observaba, con una leve e indescifrable sonrisa en los labios. Su mano se cerró en un puño a su costado. Bien, entonces, declaró, con el perfil afilado por el desafío. Yo tampoco me contendré. Recuperaré lo que fue robado y aplastaré a quienes lo tomaron. Dejó en claro que él sería quien tendría el control, no su hermano. Luego se giró para encarar al rey, con una expresión que era una máscara de fría resolución. Lo siento, pero debo declinar, afirmó inequívocamente. No puedo luchar contra el imperio. La negativa dejó a Granard completamente atónito, su fachada de confianza desmoronándose en incredulidad. El desafío de su hermano provoca una onda de choque en la corte. Dos nobles gritan con incredulidad, uno declarando que desafiar un decreto real es un acto de pura insolencia. La indignación se extiende mientras otro cortesano, flanqueado por guardias reales, insiste en que tal comportamiento es inaceptable, incluso viniendo del propio hermano menor del rey. Desde su trono, el rostro del rey Granard es una máscara de fría furia. Finalmente rompe su silencio, con voz baja y peligrosa, cuestionando si Raidorl siquiera comprende la gravedad de sus propias palabras frente a un decreto real. Un canciller de alto rango da un paso al frente para intervenir, amonestando a Raidorl por su flagrante falta de respeto hacia su majestad el rey. Raidorl, sin embargo, permanece completamente impasible ante la acusación. Se vuelve hacia el canciller, reconociendo con calma su posición, pero refutándola de inmediato. Raidorl afirma que, como señor de la ciudad pionera, tiene el deber de prevenir la invasión de monstruos, y cuestiona si es realmente razonable pedirle que abandone ese puesto crítico para luchar contra el imperio. Su razonamiento enfurece al canciller, quien balbucea que la guerra es un asunto de suma importancia para todo el país. Acusa a Raidorl de no comprender el concepto mismo de prioridades, mientras Raidorl simplemente lo observa, con un atisbo de sonrisa en su rostro. Califica la situación de extraña, señalando que solo ha oído que el ejército y la orden de caballeros se enfrentan al imperio. Paseando la mirada por los nobles reunidos, Raidorl los desafía directamente, preguntando qué refuerzos han proporcionado y cuánto poder militar están aportando. Se burla de la idea de que él deba luchar solo mientras todos observan desde una distancia segura, dejando a los cortesanos atónitos y en silencio. Con el canciller silenciado y sudando, el rey Granard se inclina en su trono. Rompiendo la tensión, le hace a su hermano una pregunta simple y directa: ¿qué es lo que quiere? Aclara su oferta. Si Raidorl se niega rotundamente a luchar, entonces su presencia no tiene sentido. El rey pone las cartas sobre la mesa, preguntando si es dinero o estatus lo que su hermano desea, diciéndole que simplemente diga su precio. La franqueza de su hermano provoca una sonrisa de confianza en Raidorl. Comenta que, como era de esperar de su majestad, va directo al meollo del asunto, elogiando su habilidad para leer a la gente. La expresión del rey permanece sombría, ya le había exigido a Raidorl que estableciera sus condiciones, sin tener tiempo para halagos. Él levanta un pergamino, con una sonrisa de confianza dibujada en sus labios. Aclara que no son exigencias, sino una humilde petición de un hermano desafortunado que ha sido exiliado de su tierra natal. En respuesta, el rey Granard lo insta a declarar su condición. Dentro de la corte real, el plan de Raidorl Sain comienza a desarrollarse. Se para frente a su hermano, el rey Granard, con una mirada de confianza. Con la negociación en marcha, plantea una pregunta: ¿le gustaría al rey escuchar sus condiciones? El canciller, que se encuentra cerca, pregunta cuáles son exactamente las condiciones de su alteza. En respuesta, Raidorl presenta un documento formal, declarando que si se aceptan los términos, él, Raidorl Sain, luchará para proteger el reino de Sain del imperio Arsline. Comienza a enumerar sus exigencias. La primera condición es simple, pero fundamental: el rey Granard debe garantizar personalmente la seguridad de Raidorl dentro de las fronteras del reino. La segunda condición causa un revuelo entre los funcionarios de la corte. El Palacio Real debe proporcionar una subvención de 100.000 monedas de oro a la ciudad pionera bajo el gobierno de Raidorl. Los funcionarios se quedan boquiabiertos ante la exorbitante suma, mientras que el rey Granard se burla internamente de la despreciable exigencia. Continúa, declarando la tercera condición: toda propiedad que Raidorl adquiera en la guerra seguirá siendo suya, y el palacio renunciará a cualquier derecho de reclamarla. La cuarta condición otorga a Raidorl la autoridad exclusiva para decidir el destino de los prisioneros de guerra que capture. Granard se lleva una mano a la frente, sorprendido por la mención del presupuesto nacional y reflexionando sobre el verdadero significado de esta última estipulación. El canciller se pregunta qué podría estar pensando Raidorl. Sin embargo, Raidorl explica con calma que si se desea una compensación, debe declararse claramente. Luego anuncia que ha llegado a la condición final. Su quinta y última condición cae en la sala como un rayo: el rey Granard debe nombrar a su hermano menor, Raidorl, como príncipe heredero y convertirlo en el próximo rey. La exigencia deja el rostro de Granard contraído por la furia, mientras que el canciller y el propio Raidorl lo observan en un silencio atónito. El canciller es el primero en romper el silencio, estallando de ira. Llama tonto a Raidorl y exige saber si siquiera entiende la gravedad de lo que está diciendo.
Raidol permanece sereno, ajustando con calma el guantelete de su mano. Continúa su diatriba, gritando sobre la falta de respeto mostrada a su majestad. Para el canciller, esto no es una negociación, es una declaración de que Raidol tiene la intención de matar al rey y tomar el trono para sí mismo. Terminado su arrebato, el desconcertado canciller se vuelve hacia el silencioso rey. Tartamudea, preguntando a su majestad si Raidol realmente habla en serio sobre esta audaz exigencia. Él lo mira, atónito por la audacia de la exigencia, mientras su hermano Raidol sonríe con una confianza desconcertante. La compostura del rey se hace añicos. Ruge que su propio hijo, Strauss, será el próximo rey, cuestionando furiosamente cómo se atreven a nombrar a alguien como Raidol príncipe heredero. Sin inmutarse por el arrebato, Raidol se rasca la nuca con indiferencia, reconociendo el punto de su hermano. Afirma con calma que, si ese es el caso, entonces no hay una última condición. Le aclara a su hermano que retira por completo la última condición. El repentino cambio deja tanto a Granard como a su canciller sin palabras, con el rey tartamudeando de incredulidad. Con el punto más polémico retirado, Raidol aprovecha su ventaja, preguntando si hay algún otro problema e instando a su hermano a firmar el juramento. Aturdido, Granard solo puede balbucear su asentimiento. Mientras el rey accede, la mirada del canciller se agudiza al comprenderlo de repente. Se enfrenta a Raidol, acusándolo de una estratagema calculada, presentar una exigencia imposible solo para que las demás parezcan aceptables. La acusación queda en el aire mientras otros nobles comprenden la trampa política. Susurran que si el rey se niega ahora, su autoridad será cuestionada, y con el país desunido, cualquier debilidad podría llevar a deserciones al imperio. Acorralado por la realidad política, Granard cede y le dice a Raidol que espere mientras él va por el sello. Raidol lo observa, con una sonrisa de confianza en su rostro, preguntándose qué estará tramando realmente su hermano con las otras 4 condiciones. Pero antes de que el rey pueda irse, Raidol lo detiene, declarando que el sello real no será necesario. Presenta un documento preparado, sugiriendo que, como hermanos de sangre, deberían sellar su acuerdo con un sello de sangre, tomando a Granard completamente por sorpresa. Él insiste en el punto, argumentando que un contrato de sangre es la forma más adecuada para que los hermanos unan su fe antes de enfrentar la invasión imperial. Derrotado, Granard se da la vuelta, con la voz cargada de resignación mientras le dice a Raidol que haga lo que le plazca. Consideró los términos por un momento, con la mirada perdida. A su lado, Raidol esperaba, con su resolución inquebrantable. Los 2 hermanos se encontraban en la inmensidad de la cámara, sus cortesanos observando desde una distancia respetuosa. Uno de los cortesanos se acercó, preguntándole al rey si estaba satisfecho con el acuerdo. Afirmó que, ya que habían llegado tan lejos, lucharían contra el imperio y no permitiría que su hermano perdiera. Mientras hablaba, Raidol levantó su acuerdo. El sello de sangre cobró vida, un complejo sigilo brillando en el pergamino mientras anunciaba que el contrato estaba establecido. Con una orden tajante, activó su poder. En respuesta a su orden, zarcillos sombríos de energía oscura brotaron del pergamino, lanzándose hacia el rey, quien solo pudo mirar con atónita incredulidad. Las sombras se enroscaron alrededor de Granard, constriñéndolo mientras sus preocupados cortesanos gritaban su título. Mientras el rey jadeaba de dolor, preguntándose por el verdadero propósito del contrato, Raidol lo observaba con una fría sonrisa. Declaró el contrato sellado, con sus colmillos ahora hundidos profundamente. «Prepárate, hermano mayor», advirtió. Dentro de la sala del trono, un oficial de alto rango grita alarmado por su majestad. A su lado, el rey, Granard, se agarra el pecho, con el rostro contraído de dolor mientras maldice el nombre de Raidol. La fuente de su angustia se encuentra ante ellos. Raidol, un intruso con un aire de fría autoridad, ordena a la Guardia Real que capture al rey, que ahora se arrodilla débilmente en el suelo. En respuesta a la impactante orden, un miembro de la Guardia Real se arma de valor. Le grita al intruso que se prepare y carga hacia adelante con su arma desenvainada. La carga termina en un instante. Con un movimiento rápido e imperceptible, Raidol despacha no a 1, sino a 3 guardias con armadura, dejándolos derrumbados en un montón en el suelo mientras él permanece sobre ellos, completamente ileso. Él contempla la escena con desdén. Los guardias restantes permanecen congelados, flanqueando el trono donde el oficial continúa sosteniendo al debilitado rey Granard. Su mirada es fría mientras comenta que si la Guardia Real es tan patética, no es de extrañar que el reino esté al borde de la ruina. Aún agarrándose el pecho, el rey Granard mira fijamente al intruso, exigiendo saber qué le ha hecho. Raidol sonríe con suficiencia, explicando que acaba de finalizar su contrato. Los reta a atacar, pero advierte que solo deben hacerlo si están preparados para perder a su rey. Ignorando la amenaza, el oficial ordena furiosamente a los guardias que detengan al príncipe. Mientras el oficial grita a los guardias que ignoren sus palabras, Raidol lo interrumpe con calma, declarando llanamente, condición 1. Él detalla su primer término, el rey Granard garantizará su seguridad dentro del reino de Seine. El oficial retrocede en shock, dándose cuenta de que esto debe estar ligado a un juramento anterior. Raidol le advierte que no le haga repetirlo, recordándole que el contrato está sellado y que él es muy consciente de las consecuencias de la desobediencia. Confirmó con calma la acusación del rey. El rey Granard, agarrándose el pecho, hervía de rabia al darse cuenta de que le habían puesto una maldición del contratista. Raidol declaró sin rodeos que esa era la realidad para ambos. La furia del rey se intensificó. No podía creer que Raidol usara hechicería destinada a forzar la sumisión de criminales en su propio monarca. Él admitió que llamar la maldición del criminal también era acertado.
Luego lanzó una advertencia escalofriante: si él fuera el rey, no se resistiría, ya que hacerlo podría llevarlo a la muerte. Apretando los dientes, el rey reconoció que la etiqueta no era del todo errónea en su caso, pero le gruñó a Reidol que no se volviera arrogante. Luego intentó recuperar el control, insistiendo en que Reidol no entendía la gravedad de sus acciones. Una maldición de este nivel, afirmó, se rompería en el momento en que sus magos de la corte se reunieran. Reidol se dio la vuelta, con el rostro ensombrecido. Reconoció que eso podría ser posible, pero que no podía confiar en el rey de otra manera. Dirigiéndose a él como hermano, declaró que una vez que esto terminara, lo único que quedaría serían los crímenes que el propio Granard había cometido. Los dos hermanos se enfrentaron, con sus expresiones fijas en una animosidad mutua. Reidol insistió en el punto, preguntando si Granard sabía exactamente a qué se refería. Perdiendo finalmente la compostura, Granard se cubrió el rostro con angustia. Se lamentó de que si Reidol simplemente hubiera obedecido, le habría permitido vivir, a pesar de ser una monstruosidad. Luego acusó a su hermano de arrogancia, preguntándole si ser el elegido le hacía pensar que había superado al rey. Reidol permaneció impasible ante el arrebato. Expresó fríamente sus dudas y afirmó que no tenía ninguna obligación de explicar nada. El rey solo pudo apretar los dientes con frustración. Viendo que no tenía otra opción, el rey finalmente cedió. Reidol, a su vez, declaró que cumpliría el contrato, permitiendo a Granard hacer lo que quisiera con el botín del imperio. Observa cómo su hermano, el rey Granard, finalmente cede, aceptando la financiación para la ciudad fronteriza, aunque la aquiescencia del rey es claramente reacia. El consentimiento del rey viene con una furiosa amenaza. Ruge que una vez que el imperio sea repelido, Reidol enfrentará un castigo, pues nunca será perdonado por esta maldición. Sin inmutarse, Reidol le aconseja a su hermano que no se preocupe por la guerra, pero que se tome la cicatriz, la marca de su contrato, muy en serio. Luego hace una audaz declaración ante la atónita corte, afirmando que él es quien salvará este reino. El rey, el canciller y el joven Darren the Lost solo pueden mirar con incredulidad. Con su declaración suspendida en el aire, les da la espalda y sale del salón del trono, dejando al rey apretando el puño con rabia impotente. Mientras camina por los pasillos del palacio, sus pensamientos divagan. Reflexiona que tuvo razón en exiliar a su hermano a la frontera, tal como lo hizo también el primer rey, el anterior portador de Dainsleif. El recuerdo se agudiza en un sombrío paralelismo histórico. Ese primer rey fundó su propio país asesinando a su propio hermano. Su oscuro ensueño es interrumpido por una voz que lo llama desde atrás, suplicándole a su alteza que espere. Al volverse, encuentra a Darren the Lost corriendo a su lado. El joven comandante exige saber por qué haría algo así. Reidol responde con frialdad que no puede confiar solo en palabras, preguntando si Darren puede culparlo. Darren le implora que piense en el castigo que enfrentará una vez que se rompa la maldición y le ruega que se disculpe con su majestad. Reidol simplemente mira hacia atrás, comentando con un toque de sarcasmo lo amable que es por parte del hijo del general Garst preocuparse por él. La expresión del joven se vuelve seria mientras admite que es cierto que su padre estuvo involucrado en el exilio de Reidol. Él continuó, explicando que su padre lamentaba cómo habían resultado las cosas. Las acciones tomadas, insistió, fueron por el bien del futuro del reino y no albergaba ningún rencor personal contra Reidol, quien permaneció en silencio e impasible. Sin responder, Reidol se dio la vuelta y caminó por el pasillo. Darren lo llamó, señalando que la puerta del castillo estaba en la dirección opuesta. Reidol simplemente declaró su destino, la cámara de la espada sagrada, un lugar custodiado por dos centinelas ante una gran puerta arqueada. Al llegar a la puerta, uno de los guardias se movió para bloquearle el paso con una lanza. El guardia, reconociendo tanto al hermano del rey como al comandante Galust, se disculpó firmemente, explicando que no podía abrir la puerta sin el permiso explícito del rey. La mirada de Reidol se agudizó con irritación. En respuesta, Reidol agarró el asta de la lanza. Un aura oscura y crepitante brotó de su mano, destrozando el arma y haciendo que el guardia gritara de agonía. Darren, alarmado, le gritó que se detuviera. No hizo caso a la súplica, su mano ya se cerraba sobre el pomo de la puerta mientras el guardia le rogaba desesperadamente que lo reconsiderara. Las pesadas puertas se abrieron de golpe, desatando un torrente de miasma oscuro y arremolinado en el pasillo. Reidol se mantuvo impávido ante el abismo, mientras Darren observaba desde atrás y el guardia permanecía derrumbado en el suelo. Cruzó el umbral hacia la cámara oscura, con Darren siguiéndolo de cerca. Reidol reflexionó en voz baja para sí mismo, preguntándose cuánto tiempo había pasado desde la ceremonia de sucesión. La cámara ante ellos era vasta y austera, conteniendo solo un único altar de piedra en el extremo más alejado, todo envuelto en la misma energía oscura y arremolinada. Mientras la energía oscura se arremolinaba a su alrededor, Darren advirtió urgentemente a Reidol, identificando el fenómeno como un viento maldito que drena la fuerza. Insistió en que seguir adelante significaría una muerte segura. Sin inmutarse, Reidol continuó su avance constante hacia el altar, caminando directamente hacia el corazón de la tormenta que drenaba la vida. Avanzó, la miasma maldita se apartaba a su alrededor mientras se acercaba a un altar de piedra. Sobre él descansaba su objetivo, la espada sagrada, Dainsleif, que pulsaba con una energía oscura que igualaba la suya. Su mirada se fijó en el arma, una expresión de intensa concentración y anticipación endureciendo sus facciones. A medida que su mano se acercaba, la espada pareció vibrar con poder. Le habló como a un viejo camarada, notando su emoción y preguntándole si estaba feliz de verlo de nuevo. Luego hizo una promesa, de ahora en adelante, no dejaría que se aburriera. Observando desde la entrada de la cámara, los ojos de Darren se abrieron con incredulidad ante la escena. Una sola palabra escapó de sus labios, ahora. Con la espada sagrada ahora firmemente en su poder, la expresión de Reidol era resuelta. El arma había sido reclamada.
Declaró que era hora de mostrarles a todos el verdadero camino hacia la supremacía. Tras haber recuperado la espada sagrada, Rhaegal regresa a la mansión donde le esperan sus aliados. Se detiene en lo alto de una gran escalera, con una expresión severa y concentrada después de su reciente hazaña. Nymeria lo saluda formalmente, dándole la bienvenida a su amo. Él levanta el arma recuperada, confirmando que, en efecto, ha recuperado la espada sagrada, Dainslave. Su mirada se detiene en la hoja. Al notarlo, Rhaegal le pregunta si siente curiosidad por la espada que perteneció a ese hombre. Ella lo niega rápidamente, aunque su expresión delata una conexión más profunda. Él parece aceptar su negativa, pero se pregunta en voz alta qué debería hacer con el arma. La pregunta desencadena un torrente de recuerdos en Nymeria. Ella rememora internamente que todo comenzó con esa espada, hace 200 años, cuando era la más joven de las 6 brujas de la ruina, que destruyeron naciones junto a su madre y hermanas. Recuerda su yo del pasado, una bruja de la oscuridad que creía que la destrucción era su único camino. Eso cambió cuando conoció a cierto hombre y, por primera vez en su vida, llegó a comprender el amor. El hombre que amaba era un héroe, elegido por la espada milagrosa. Estaban destinados a ser enemigos, pero sus propios impulsos y sentimientos desafiaron ese destino. Por él, luchó e incluso traicionó a su propia familia, eligiéndolo a él por encima de los suyos. Pero al final, su amor fue correspondido con una fría traición. El héroe, con el rostro oculto por las sombras, declaró que su corazón estaba finalmente satisfecho mientras la alcanzaba. Ella gritó con incredulidad, preguntando por qué haría algo así, suplicándole que no la dejara sola mientras se la llevaban. El recuerdo la deja conmocionada. Rememora la profunda desesperación de aquel tiempo, preguntándose cuánto tiempo había pasado, incapaz de entender nada más. La visión concluye con la cruda realidad de su destino, encadenada a un frío muro de piedra en una mazmorra, con una rata solitaria como única compañía. Su expresión se endurece, el recuerdo de su encarcelamiento resurge con dolorosa claridad. Soportaba la agonía y la soledad de su encierro, encadenada al frío muro de piedra. Su débil súplica de ayuda solo fue respondida por el correteo de lo que supuso era una rata. Entonces, un sonido pesado y chirriante resonó por la mazmorra. La puerta se había abierto. Por la puerta entró un joven, respirando con dificultad. Murmuró para sí mismo que por fin había perdido al monstruo que lo perseguía y que se escondería allí un rato. Sin que él la viera, ella lo observó desde las sombras mientras entraba con cautela. Sus pasos resonaron suavemente contra el suelo de piedra. Se adentró en la amplia y vacía cámara, con la espada desenvainada a su lado. De repente, se quedó helado, con los ojos muy abiertos por la incredulidad ante lo que tenía delante. Su mirada se había posado en la mujer, suspendida por cadenas en la pared del fondo. Los ojos de ella, muy abiertos con un destello de esperanza, se encontraron con los suyos. Retrocedió, sobresaltado, preguntándose si era una mujer o un fantasma. Superado por la conmoción, se dio la vuelta para correr, provocando un grito desesperado de ella, suplicándole que no se fuera. Él protestó que no podía quedarse allí con una mujer desnuda. Ella replicó rápidamente, recordándole que los monstruos de los que huía seguían justo fuera de la puerta. Su determinación flaqueó. Miró hacia atrás por encima del hombro, claramente dividido entre su pánico y la lógica de sus palabras. Sintiendo su oportunidad, ella hizo una oferta desesperada y entre lágrimas, como recompensa por quedarse, podía tocarle los pechos. El joven, completamente desconcertado, solo pudo balbucear, preguntando si podía simplemente irse. Se sentó en el suelo de piedra entre los escombros, mirando a través de la cámara a la mujer encadenada en la pared del fondo. Ella explicó que por eso la habían sellado allí, lo que le hizo recordar haber oído historias de brujas como ella de hacía 200 años. Su franqueza lo tomó por sorpresa. Nymeria cuestionó por qué el héroe le hizo eso, preguntando si no habían luchado juntos. El joven solo pudo especular que, como el héroe poseía una espada sagrada legendaria, cualquier cosa era posible. La pregunta desencadenó un doloroso recuerdo para Nymeria, las palabras de su traidor resonando en su mente. La había acusado de destruir su hogar y matar a su prometida, declarando que nunca la amó y condenándola a una eternidad de penitencia. De vuelta en el presente, él notó su repentino silencio y le preguntó qué pasaba. Con la expresión oculta por las sombras, Nymeria desestimó su preocupación, insistiendo en que no era nada y que prefería escuchar su historia. Él desvió la mirada, admitiendo que su historia no valía la pena. Explicó que, por alguna razón desconocida, la espada sagrada lo había elegido y, por eso, su propio hermano lo había exiliado. Su mirada se endureció con determinación. Le dijo que, en cierto modo, eran iguales, incluso si lo traicionaban o le rompían el corazón, él solo luchaba desesperadamente por sobrevivir. Dándose cuenta de sus modales, se presentó formalmente como Rhaegal. Luego dijo su nombre completo, Rhaegal Zen. El nombre golpeó a Nymeria con la fuerza de un impacto físico. Sus ojos se abrieron de par en par mientras una imagen espectral de su traidor, el príncipe Rhaegal, parpadeaba detrás del joven. El shock fue demasiado y comenzó a sollozar en silencio. Desconcertado, Rhaegal preguntó qué pasaba y si había dicho algo extraño, tratando rápidamente de asegurarle que no era nada. Su intento de tranquilizarla fracasó. Molesto por la atmósfera sombría que creaba su llanto, declaró que quitaría el sello y la sacaría de la mazmorra, extendiendo una mano hacia la pared. Observó las crueles ataduras, ya fueran un sello mágico o simples cadenas, y con un chasquido seco, las rompió. Con eso resuelto, le colocó una túnica sencilla sobre los hombros, diciéndole que se la pusiera para que pudieran regresar. Asintiendo con un suave Nymeria aceptó tímidamente. Mientras se vestía, Nymeria consideró que su encuentro era obra del destino.
Aunque le preocupaban los monstruos de afuera, resolvió vivir por el bien de esta persona, decidiendo en ese mismo instante protegerlo y seguirlo. Con su propia resolución clara, el joven héroe se volvió hacia ella, seguro de que esto era lo que estaba destinado a hacer. Le tendió una mano y dijo, vamos. La escena cambia a una gran escalera donde Neimilia, ahora vestida con un impecable uniforme de sirvienta, permanece con una sonrisa gentil y satisfecha. Sin embargo, su vida con el príncipe Reidol era a menudo conflictiva. Él notó algo en el suelo y le preguntó por su expresión. Azorada, Neimilia declaró que sus palabras eran tan crueles que tendría que hacérselo entender sirviéndole cada noche. Para su sorpresa, él explicó que unos monstruos habían irrumpido en la mansión y que se había deshecho de ellos. Neimilia reveló en voz baja que, tras un ligero interrogatorio, había descubierto que ella era, de hecho, su objetivo. Reidol preguntó por qué ella sería el objetivo. Con una mano en la cadera, Neimilia aclaró que los intrusos decían algo sobre llevársela viva. La expresión del príncipe se endureció al darse cuenta de su intención, usarla como rehén. Notó su velocidad, deduciendo que ya debían de haber analizado la maldición de su hermano. Admitió que había pasado por alto una cosa: para un extraño, ella era solo una chica frágil. Neimilia se ofendió de inmediato, cuestionando qué quería decir con desde fuera, e insistiendo en que era una auténtica, frágil y encantadora sirvienta. Miró a Neimilia, comentando que sería perfecta si no fuera por ese lado particular de su personalidad. Sin inmutarse, ella juntó las manos y preguntó si había una recompensa por ser una sirvienta tan excelente, señalando que había pasado un tiempo desde que habían hecho eso. Él admitió con un suspiro que ella era, en efecto, una sirvienta excelente. Mientras le daba una suave palmada en la cabeza, sus pensamientos se centraron en sus deberes. Mientras estuviera asignado a la frontera, no podía depender de la gente de la ciudad fronteriza para reforzar sus fuerzas. A este paso, se dio cuenta, también necesitaría asegurar la mansión. Su expresión se endureció con sombría determinación. Sabía que necesitaba una victoria abrumadora. Solo había una cabeza que tomar: acabaría con el portador de la espada sagrada del enemigo. El objetivo de esta resolución se encontraba en otro lugar: una formidable mujer caballero flanqueada por sus soldados, lista para el conflicto que se avecinaba. A la mañana siguiente, un carruaje se acerca a su destino, las imponentes puertas de la capital real de Zain. Adentro, Reidol expresa que el tiempo apremia. Gran Zain, que ya se aleja, comenta sobre la prisa de partir al día siguiente, llamándolo un verdadero negrero. Él se vuelve para encarar a Reidol y Neimilia, con expresión severa. Con la mano en su espadón, declara su partida hacia la fortaleza Blane, un sentimiento que Neimilia afirma en voz baja. Mientras tanto, en la propia fortaleza Blane, los soldados defensores están en estado de shock. No pueden creer que el abrumador asalto sea obra de una sola persona. Un oficial ruge a sus hombres que rodeen a la única atacante, la portadora de la espada sagrada, y le muestran el orgullo de su reino. Con una sonrisa de confianza, desata un ataque devastador, enviando a los soldados a volar sin esfuerzo con gritos de agonía. Los soldados restantes rompen filas, gritando por una retirada total mientras ayudan a sus camaradas heridos a retroceder ante la guerrera imparable. El caos llega a la sala de mando de operaciones de la fortaleza Blane, donde una voz en pánico llama al general Garst. Un soldado irrumpe, informando de bajas masivas e insistiendo en que deben lanzar un contraataque de inmediato, o la moral se derrumbará por completo. Sin embargo, el general Garst permanece sereno. Ordena a sus hombres que resistan por ahora, declarando que su oportunidad de atacar llegará una vez que llegue el príncipe Raidor. En el campo de batalla, una figura solitaria se yergue en medio del polvo y la energía arremolinados. Un defensor anónimo de la fortaleza la contempla, con un horror creciente en sus ojos al identificar a la enemiga, una de las legendarias portadoras de la espada sagrada del imperio. Desde una tienda de mando cercana, un oficial observa el asalto a distancia a la fortaleza Blane. Señala que los defensores están resultando ser un hueso duro de roer. A él se une un subordinado más joven. El oficial superior, el teniente general Garcos Barcén, comenta la persistencia del enemigo. Su compañero, el coronel Dallas Safaris, añade que es de esperar, ya que la fortaleza es el último bastión del reino y su desesperación es grande. El coronel expresa su sorpresa por el rápido avance, señalando que el frente solo lleva abierto 2 meses. El general Barcén está de acuerdo, pero advierte que deben proceder con cautela, ya que el reino quedará completamente expuesto una vez que caiga la fortaleza. Su mirada se desvía hacia las imponentes murallas mientras reflexiona sobre el pasado. Safaris recuerda que durante una invasión 10 años atrás, el imperio estaba indefenso ante las defensas del reino basadas en el terreno, maravillándose de lo fácil que avanzan las cosas ahora. Barcén, acariciándose la barbilla, revela la razón de su nueva ventaja. Explica que el poder de las espadas sagradas es realmente aterrador y que toda esta invasión se lanzó porque 3 de estos portadores aparecieron en su imperio al mismo tiempo. En otro lugar, una figura de inmensa autoridad contempla este mismo hecho. Reflexiona que con una espada sagrada, una sola persona puede cambiar el curso de una guerra. Es este poder el que sustenta la decisión de su majestad de aprovechar el momento y conquistar el continente. Este poder está encarnado en la guerrera del campo de batalla. Un ayudante informa de su identidad, la princesa imperial Celia von Arslime, la elegida por la espada del rayo Clayón Solaris. Confirma que fue su Alteza quien lo salvó en la última batalla. De vuelta en la tienda de mando, Barcén elogia su estilo de lucha como magnífico, como un rayo. El coronel Safaris no puede sino estar de acuerdo, llamándola una verdadera heroína. Entonces se da cuenta de la expresión abatida de Safaris y le pone una mano reconfortante en el hombro. Barcén le dice que no se desanime, explicando que entiende cómo se siente el coronel.
Añade que su Alteza es muy directa y no se le da bien tratar con gente que alberga emociones oscuras. El coronel Safaris parece nervioso, afirmando que es muy consciente de la situación, aunque no termina la frase. A su lado, la princesa Celia von Arsline se gira y le pregunta de qué está hablando. Ella lo encara directamente, anunciando que ha terminado con la diversión del día. Explica que le pareció aburrido porque sus oponentes ni siquiera se defendieron. Su repentina llegada a la tienda de mando sorprende al general Barsén y a otro oficial, quienes notan su temprano regreso de la fortaleza Blane. Internamente, el coronel Safaris expresa su consternación. El general Barsén le pide perdón, pero la princesa Celia hace un puchero, recordándole que la ha vuelto a excluir de la reunión de estrategia, a pesar de sus instrucciones explícitas de que la incluyera siempre que estuviera presente. Él explica que no tuvieron otra opción, revelando que el coronel Safaris se siente incómodo a su alrededor. Mientras el coronel reacciona con sorpresa ante la franca admisión, Celia simplemente sonríe, afirmando que ya lo sabía. Luego dirige su atención al coronel, quien le ofrece una profunda disculpa. Celia no le da importancia y le dice que tiene que acostumbrarse a su presencia. Ha oído que no le gustan las mujeres, pero insiste en que son camaradas y que esa actitud no le ayudará a sobrevivir en el campo de batalla. Su sermón se vuelve sorprendentemente personal cuando le dice que, aunque sus ojos dan miedo, su cara no está mal, así que debería seguir intentándolo. Le advierte sin rodeos que si no supera su fobia, ya es lo suficientemente mayor como para no encontrar nunca una pareja. El coronel Safaris está visiblemente avergonzado. Habiendo terminado con Safaris, se vuelve alegremente hacia el general Barsén, llamándolo abuelo y diciendo que quería hablar con él. Mientras el general tartamudea sorprendido, el otro oficial interviene con calma, asegurándole a Celia que estaban discutiendo la guerra y que su opinión era bienvenida. El oficial, ayudante de Barsén, expresa entonces su profunda admiración por el general, llamándolo una leyenda a la que todo soldado admira. Incluso admite haber llorado de alegría cuando le asignaron el puesto. El general Barsén ríe a carcajadas, complacido por el elogio. El coronel Safaris observa la escena con expresión cansada. Piensa para sí mismo que, en presencia de su nieta, el legendario general se ha convertido en nada más que un viejo abuelo consentidor. Dentro de una tienda de mando, el general Barsén describe el formidable desafío que tienen por delante. Le informa a la princesa Celia que su oponente es el general Baselgarst, la venerada deidad guardiana del reino. Celia, apoyada en la mesa, menciona casualmente que visitó la fortaleza ese mismo día y cuestiona el plan de ataque de su abuelo. Ella apoya la barbilla en las manos, reflexionando en voz alta si el general Garst es realmente tan impresionante como sugiere su reputación, ya que sus fuerzas parecían inactivas durante su visita. El coronel Safaris interviene, con expresión seria, advirtiendo que la inteligencia confirma que el enemigo está bien provisto de armas y suministros. Subraya que no será una lucha sencilla. El general Barsén se vuelve hacia su nieta, explicando que la situación sería mucho más fácil si su oponente hubiera caído en la trampa que le tendieron. Aconseja a la princesa que aprenda a ver el panorama estratégico más amplio. Molesta por su tono condescendiente, Celia replica que está siendo malo. Luego lo desafía directamente, preguntando si el general enemigo es realmente superior a él. Su abuelo simplemente resopla en respuesta. El orgullo del general se ve herido. Golpea la mesa con el puño, rugiendo que tal idea es un disparate y que él es claramente superior. Declara que no perderá ante un mocoso 20 años menor que él. Detrás de él, Celia sonríe con orgullo, mientras que el coronel Safaris observa el arrebato con una mirada de cansada sorpresa. Pasado su arrebato, recupera la compostura. Le concede a Safaris que la deidad guardiana ha bloqueado con éxito el camino del imperio durante años, reconociendo que la batalla venidera no se ganará fácilmente. Mientras los hombres contemplan el difícil camino que les espera, una expresión pensativa cruza el rostro de Celia. Considera la situación en silencio, mientras una nueva idea comienza a formarse. Su contemplación termina. Se vuelve hacia su abuelo y el coronel con una mirada serena y hace una propuesta sorprendente: ¿debería ir a buscar su cabeza por ustedes? Ambos hombres la miran, completamente atónitos por su casual oferta de asesinato. Ella insiste en su punto, sugiriendo que podría simplemente infiltrarse en la fortaleza sola, eliminar al general enemigo y así ganar la guerra. El puño de su abuelo se estrella contra la mesa mientras rechaza vehementemente la idea, gritando: absolutamente no. Él le recuerda el terror que sintió cuando ella cargó sola contra la fortaleza Blane, exclamando que su corazón casi se detuvo. Sin inmutarse, Celia se aleja con un alegre saludo, señalando que su esfuerzo en solitario fue precisamente lo que los llevó al éxito en esa batalla. Los dos hombres solo pueden observar, exasperados. Se cubre el rostro, con la voz embargada por la emoción mientras le explica a la princesa Celia que, aunque todo salió bien, se habría sentido devastado si algo le hubiera pasado. Sorprendida, ella lo llama abuelo. Su preocupación se endurece hasta convertirse en ira mientras exige que le dé su palabra, recordándole su promesa de no luchar tan imprudentemente y preocuparlo de nuevo. Celia se sorprende por su intensidad, cuestionando su reacción extrema. Se cierne sobre ella, su figura acorazada proyectando una sombra formidable mientras se dirige a ella con severidad por su título formal, Su Alteza, con la paciencia claramente agotada. Mientras la tensión flota en el aire, el coronel Safaris observa el intercambio con una leve sonrisa. Atrapada entre el sermón de su abuelo y la mirada del coronel, la princesa Celia deja escapar un suspiro de frustración. Luego se dirige a ella directamente, reconociendo que su actuación en la reciente batalla fue magnífica. Sin embargo, señala que si ella lo hace todo sola, sus oficiales se quedan sin propósito. Continúa, explicando que algunos soldados aspiran a ascensos y agradecerían que les dejara algo de la gloria.
Un rubor de comprensión cruza el rostro de Celia mientras cede a su argumento a regañadientes. Al oír su acuerdo, el semblante severo del general Barcén se suaviza. Le da una palmada en la cabeza, elogiándola por mostrar el espíritu de una verdadera líder que se preocupa por sus súbditos. Safaris añade que recurrirán a su fuerza cuando sea necesario, pero le pide que sea paciente hasta entonces. Celia refunfuña que su abuelo es un fastidio. Con el asunto zanjado y habiendo llegado a un entendimiento, el coronel Safaris deja escapar un silencioso suspiro de alivio, la crisis inmediata ha sido evitada. En otro lugar, el príncipe Reidol observa con una mirada aguda e intensa como un carruaje tirado por caballos se aleja en la distancia. Un asistente pregunta si ocurre algo. El príncipe lo afirma, con la atención fija en una espada envainada que emana una energía oscura y ominosa. Pronuncia su nombre, Danslave. Se sentó con la espada oscura, Danslave, apoyada frente a él, su poder ominoso resonando y arremolinándose alrededor de la hoja. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios mientras observaba el conflicto a lo lejos, comentando que parecía que sus oponentes por fin se lo estaban tomando en serio. Mientras se preparan para su viaje, el príncipe Reidol expone con calma su sencilla estrategia: si un monstruo se interpone en su camino, lo matarán y seguirán adelante. Su guardia, Darren the Lost, tartamudea incrédulo ante esta contundente declaración. Él desestima la preocupación, diciéndole a Darren que no es un problema. Darren, sin embargo, replica que su objetivo es defender Fuerte Blane y no pueden permitirse el lujo de agotarse antes de llegar. Reidol levanta su enorme espada, Danslave, de su lugar de descanso. Con una confianza inquebrantable, declara que él será el único que luche, solo él y su espada. Sus palabras hacen que Darren se ponga de pie de un salto, conmocionado. Exige saber qué está diciendo el príncipe, protestando que, como su guardia, no puede permitir que su alteza luche solo. Reidol permanece sentado, mirando al agitado caballero. Le dice que no se altere tanto, recordándole que solo sirve como guardia porque su hermano, el rey, lo ordenó, y que tal formalidad es innecesaria. Darren lo rechaza con vehemencia. Insiste en que, incluso lejos de la capital, Reidol sigue siendo de sangre real y debe ser tratado con el respeto debido a su rango. Suspirando, Reidol se pasa una mano por el pelo. Admite que Darren es la viva imagen de un caballero ideal, pero le dice que está malinterpretando algo fundamental de la situación. Su expresión se endurece con una intensa concentración. Revela su verdadero motivo: quiere ver hasta dónde puede llegar solo con su espada. Quiere poner a prueba su filo. Con la discusión zanjada, su pequeño grupo parte. Un carruaje, escoltado por jinetes a caballo, inicia su viaje desde el recinto. Reidol cabalga a la cabeza del convoy en un caballo blanco, con Darren cabalgando obedientemente a su lado. Avanzan, dirigiéndose hacia la frontera y los peligros que les aguardan. Caminaba junto a su guardia, llevando sus caballos por el camino. Un hedor espantoso llenaba el aire, y se preguntó en voz alta si sería por la influencia de un monstruo. Darren Galust, sobresaltado, se dirigió a él como: «Señor caballero». De repente, un hombre salió de entre los árboles, corriendo frenéticamente por un sendero en ruinas. Avanzaba a trompicones, pidiendo ayuda desesperadamente. El hombre que huía los alcanzó, con el rostro desencajado por el terror mientras señalaba hacia atrás. Gritó que algo se acercaba. Reidol y Darren observaron con atención, sintiendo que algo andaba terriblemente mal. En respuesta a su advertencia, una figura masiva irrumpió entre los árboles, lanzando escombros por los aires. Darren le gritó al príncipe mientras el hombre aterrorizado señalaba, y los ojos de Darren se abrieron con horror al reconocerlo. La criatura emergió por completo, una bestia masiva, parecida a un lagarto, con una lengua bífida. Darren la identificó de inmediato: un basilisco, cuyo aliento podía convertir la carne en piedra. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, el poder del basilisco lo alcanzó. Su cuerpo se convirtió en piedra y se hizo añicos. Su último pensamiento fue de desesperación. Les habían dicho que era un simple subdragón, pero en su lugar había aparecido el peor monstruo posible. Desde una distancia segura, Darren observó la escena, con el rostro pálido por la conmoción. Solo pudo musitar lo horrible que era la visión mientras el basilisco se erguía sobre los restos de su víctima. Reidol evaluó la situación con calma, reconociendo que era un problema. Desde la ventana de su carruaje, su sirvienta, Neimilia, apareció con una sonrisa, preguntándole a su amo si deseaba su ayuda. Él rechazó su oferta, con la mirada fija en la bestia. Le dijo que no era necesario y le indicó que simplemente observara desde su posición. Darren, de pie detrás de él, se dirigió con cautela a él como: «Su Alteza». Darren dio un paso al frente, colocando una mano sobre su corazón. Le dio al príncipe su consentimiento para proceder como quisiera, pero hizo un voto solemne: si algo sucedía, él intervendría, sin importar el castigo. Reidol miró hacia atrás, escuchando en silencio. Se para frente al basilisco, con la espada en ristre, y se dirige a la bestia directamente. Disculpándose por interrumpir su comida, declara que se lo llevará consigo. Enfurecida, la criatura se abalanza con un rugido, sus enormes garras y fauces abiertas empequeñeciendo al príncipe, que se mantiene firme. Esquiva el ataque con un rápido salto, saltando sobre la cabeza de la bestia para posicionarse para un contraataque. En un destello de movimiento, su espada corta profundamente el cuello del basilisco, salpicando sangre oscura mientras la criatura se tambalea por el poderoso golpe. Aterrizando con elegancia, observa a la bestia herida y comenta para sí mismo que el poder de una espada sagrada es ciertamente impresionante, juzgando el golpe como: «nada mal». Aprieta la empuñadura, reconociendo la resistencia de la criatura al llamarla terca. Con una expresión de confianza, se enfrenta al basilisco herido y anuncia que es hora de terminar su batalla. La amenaza resulta ser demasiado para la bestia.
Se da la vuelta y huye, alejándose del príncipe y adentrándose en el bosque cercano, donde están apostados Darren y sus hombres. Se burla, calificando la retirada de la criatura de patética. Sin embargo, su diversión se desvanece al darse cuenta de que el basilisco corre directamente hacia Darren, quien quedará atrapado en el fuego cruzado. Con una mueca, se prepara para moverse. Reflexiona que, si bien no tiene la obligación de salvar al subordinado de su hermano, le dejaría un mal sabor de boca simplemente dejarlo morir. Se plantó con firmeza ante la bestia que cargaba, con su espada sagrada en ristre. Darren solo pudo observar en un silencio atónito mientras el príncipe se dirigía directamente al basilisco, su voz cortando el caos. Exigió la atención de la criatura, recordándole que no apartara la mirada, pues él era su verdadero oponente.